Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presenta. En los próximos minutos conversaremos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, granadino, que está ya con nosotros aquí en los estudios, por supuesto. Mire, ya las primeras informaciones, los primeros datos que también ya son manejados por los medios de comunicación, ¿no? Los principales medios de comunicación, nos lo reiteraba el presidente del Tribunal Supremo Electoral. El colegiado anterior había presentado un presupuesto estimado más o menos de cerca de 70 millones de dólares. Y bueno, la pregunta es, ¿para qué era necesaria o se requería esa cantidad de plata cuando el presupuesto aprobado por los diputados en la sesión plenaria del día de ayer fue de 25.5 millones de dólares, que será para precisamente impulsar el proceso electoral? Pero de 25.5 millones de dólares a 70 millones, digo, entonces, ¿dónde se iba a invertir y para qué era la otra plata? Otro dato interesante que se ha divulgado es el pago de horas extras durante el proceso eleccionario anterior. Aparentemente, durante las elecciones presidenciales se gastó un monto de 739 mil dólares, ¿no? De horas extras para los trabajadores y trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral. Algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que son del colegiado anterior, por supuesto, no han querido opinar respecto a este tema de defender o el por qué se había presentado un presupuesto tan alto, cerca de 70 millones de dólares, como lo dijimos. Damos la bienvenida entonces al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa tan gustado por los salvadoreños. Gracias. ¿Esto a usted le causó sorpresa? Es decir, primero el monto, ¿no?, que se estaba pidiendo que sea aprobado en la Asamblea Legislativa de 70 millones de dólares, y lo demás, o la otra parte que supongo es bastante sorprendente, es la cantidad de horas extras pagadas por el Tribunal Supremo Electoral. Sí, quizás solo aclararle sobre esa, la cifra que usted está manejando de 70 millones. Es que el asunto es de que cuando comenzamos a investigar, el organismo colegiado anterior se había formulado internamente presupuestos por 70 millones, luego bajaron a 44 millones, luego bajaron a 40 y finalmente propusieron ante el ministro de Hacienda un presupuesto por 36 millones de dólares para poder realizar las elecciones, bajo el supuesto de que las elecciones del 2012, en donde no hubo parlacen y hubo consejos municipales y para diputados y diputadas, se había realizado con más de 27 millones. Ese es el argumento, digamos, que ellos sostenían. Quizás, en primer lugar, aclararle a la población, así como lo aclaré ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el día en que fuimos convocados, que básicamente el presupuesto de 36 millones no lo suscribimos nosotros, sino que es una herencia. Es decir, nosotros llegamos al Tribunal Supremo Electoral a partir del 1 de agosto a trabajar, ¿verdad? Y precisamente a partir de ese día nos enteramos de que hay un presupuesto ya presentado de una serie de acuerdos tomados. De 36 millones. De 36 millones. Oiga, antes de eso, explíqueme, a ver, yo presento el primer presupuesto, la primera estimación es de 70 millones, luego bajo a 44, ¿sí? Es decir, se viene bajando. Sí, pero internamente, es decir, internamente el colegiado tiene discusiones para ver qué monto presenta, pero hacen algún tipo de cabildeo o sondeo para ver si pega un presupuesto u otro. Pero digo, ¿cómo es que puede de repente decir, mire, no, ya no voy a pedir 70, sino voy a pedir 44, ¿no? O sea, yo puedo entender que de repente de 70 usted diga, vamos a pedir 65, 66, pero una cifra tan distante una de la otra, o sea, ¿qué se pretendía o qué es lo que se pretendía financiar con los 70 millones que al final dijeron no es necesario, quizás? Bueno, yo debería de especular que estos son, nosotros le llamamos, porque yo vengo también de la Universidad de El Salvador, con muy exiguos presupuestos, que por cierto ya le pregunté al ministro también cómo ve el presupuesto de mi universidad también, para que conste para la comunidad universitaria, y me dice que va por buen camino. Igual parece ser que el presidente de la República ha hecho gestiones también para que se pueda otorgar a la mayor brevedad. Decirle de que esa pregunta que usted me formula a mí, yo no tendría una respuesta concreta, más que especular, y recuérdese que en el terreno jurídico esos supuestos o esas especulaciones no van. Yo me remito a documentos y a pruebas concretas de lo que tengo en existencia, como ese pago de horas extras, que sí el ministro lo ha revelado
con cifras en donde usted mismo menciona, pues yo manifesté que estaba sorprendido por todas estas situaciones, a pesar de que, digamos, yo ya lo había manifestado en el colegiado, de que el ministro había hecho señalamientos. Y hay otros señalamientos también sobre liquidaciones presupuestarias que la población debe saber. Es decir, hay presupuestos o ejercicios fiscales que no se han liquidado. Y a partir de eso también es un problema estar solicitando presupuestos a un Ministerio de Hacienda que sabe de que no se han liquidado otros ejercicios fiscales. Y eso significa que usted no puede consolidar, ¿verdad? Y no puede llevar las cuentas en limpio. Y esa será, si bien era una responsabilidad del colegiado anterior, porque si aparece algún detalle que no se pueda subsanar, de acuerdo al Ministerio de Hacienda o de acuerdo a Corte de Cuentas, tendrán que responder, ¿verdad?, los magistrados del organismo colegiado anterior. Ok, y puede entrar incluso en el terreno de la Corte de Cuentas esto, ¿no? Sí. ¿Ha habido algunos reparos, observaciones, dice, de parte del Ministerio de Hacienda respecto al tema de las horas extras y la no liquidación de los presupuestos anteriores? ¿Sí? ¿Tiene la obligación el Ministerio entonces de enviar esto a la Corte de Cuentas de la República? Hacienda, digamos, ha estado fiscalizando, pero entiendo yo que estamos en esos temas. A fuerza, como hemos prometido, precisamente gobernar bajo el principio de la transparencia, de la rendición de cuentas y precisamente del buen gobierno, de los asuntos públicos. Decirle de que precisamente el Ministerio de Hacienda ha girado sendas notas al Tribunal Supremo Electoral desde la administración anterior y desde esta administración a efecto de que se liquiden, ha hecho señalamientos concretos y mencionan situaciones por las cuales no se puede liquidar, por ejemplo, transferencias que se hicieron sin la autorización del mismo ministro de Hacienda, que lo conocieron los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido estamos en ese juego de ping-pong, que unos le echan las culpas al tribunal, a los técnicos del tribunal, en este caso a la unidad financiera, y otros le echan las culpas al mismo ministro de Hacienda. Yo estoy por generar, digamos, a mí me gusta que las cuestiones sean bastante claras y yo resuelvo los problemas así de manera muy concreta. Reunir a técnicos del Ministerio de Hacienda con técnicos del Tribunal Supremo Electoral que manejan la parte financiera y estar en medio, si es posible, los otros magistrados, para poder dirimir quién tiene la razón. Pues estar enviándose notas y estar culpando tampoco es la idea, sino que la idea es tratar de generar una buena administración y que la sociedad esté satisfecha también de cómo se administran estos fondos públicos. Julio, usted que tiene experiencia, ¿cómo se liquida o por qué no se liquida un presupuesto? Bien, en cada ejercicio fiscal, ¿verdad?, que usted realiza, a usted le asignan un presupuesto ordinario, y en este caso le asignan presupuestos extraordinarios o presupuestos especiales destinados, en este caso, a una elección. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene ese privilegio de administrar dos presupuestos al mismo tiempo. Un presupuesto ordinario que sirve para pago de salarios ordinarios, gastos, adquisición de activos fijos, ¿verdad?, bienes y servicios, etcétera, etcétera, y otros pagos. Y esos presupuestos usted los liquida cada año. Algunas instituciones se tardan más que otras en liquidar esos ejercicios fiscales, pero al final los terminan liquidando allá por febrero, por marzo, etcétera, etcétera. Y si no, el Ministerio publica quienes no han liquidado. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral maneja, además del presupuesto ordinario, un presupuesto extraordinario o especial únicamente para gastar en un proceso electoral. Tiene ese privilegio. Entonces, como lo aprobado recientemente. Correcto. Entonces usted los tiene que ir liquidando esos presupuestos en aras de la transparencia, del buen gobierno, etcétera, etcétera, que son conceptos que yo he llegado de alguna manera a plantear al Tribunal Supremo Electoral y son conceptos que se manejan hasta en el mundo empresarial. Tuve la gracia de que el tribunal lo aprobara por unanimidad. Estoy tratando de entender de que no tienen como mucha claridad de qué significan estos conceptos al interior del mismo Tribunal Supremo Electoral, cuando me comienzo a enterar de una serie de detalles y de inconsistencias. Pero decirle de que hay presupuestos extraordinarios que no han sido liquidados, y a eso se refiere Hacienda. Entonces es un problema, porque usted está pidiendo un nuevo presupuesto. ¿Porque no le cuadran los presupuestos, la liquidación? Está pidiendo un nuevo presupuesto extraordinario y no ha liquidado los anteriores presupuestos correspondientes a las elecciones. ¿Qué es obligación? Eso es delicado, ¿verdad? Porque usted no ha liquidado por algún detalle, precisamente, y por esas observaciones que hace el ministro de Hacienda. Pero debemos de entender, la idea es ver cómo resolvemos esas problemáticas que nosotros hemos heredado y no tanto, ¿cómo se llama?, andar en una cacería de brujas. Recordemos de que el Tribunal Supremo Electoral está integrado básicamente en su composición interna
por toda la herencia, si quiere, de los partidos políticos, que en esencia son los que montan prácticamente con sus bases, las juntas receptoras de votos, etc. Toda la organización electoral recae básicamente en la responsabilidad de los partidos políticos. Por ejemplo, hay una junta de vigilancia también electoral que tiene la labor de monitorear precisamente al Tribunal Supremo Electoral, integrado por los 10 representantes de los partidos políticos. Entonces, decirles de que más bien habría que cambiar un poco la cinta y ver cuáles son los temas más urgentes y apremiantes que tiene este proceso electoral para realizar. Agradecer a los diputados de la Asamblea Legislativa que además de que nos han dado el espaldarazo, y digo, yo entiendo que todas las fracciones de los partidos políticos han dado ese espaldarazo al Tribunal Supremo Electoral desde que eligen, ¿verdad?, los nuevos magistrados, hasta este momento también que deciden votar por ese presupuesto de 25.568.000, en donde va incluido también un presupuesto para la Junta de Vigilancia Electoral, arriba de los $211.000, que debe descontarse, eso debe aclararse, del presupuesto que se le está asignando al Tribunal Supremo Electoral. Por eso en un momento dado insistía en que 28 millones podrían ser como 1,5 millones más para resolver algunos problemas, algunos detalles que estaba planteando cada técnico de cada uno de los programas del PLAGEL. Perdón, Julio, ya vamos a hablar sobre esta aprobación del presupuesto, que es importante, pero revisando algunos apuntes, ¿no?, sobre este tema, sobre las cosas que suceden al interior de las instituciones del Estado, y que de repente uno no se da cuenta, sino hasta que comienzan a salir, digamos, producto de un cambio de administración, etcétera, ¿no? Revisando, por ejemplo, esto que se ha denunciado, algunos empleados que ganan $5,000, dice $1,500 más que lo que gana un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral mismo. Es decir, que uno termina pensando que quien más debería ganar, o se supone que así debería ser, ¿no?, dentro de un tribunal es exactamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados, ¿no?, por ser las máximas autoridades. Pero se defiende el pago de honorarios a personas que no ocupan ese cargo hasta por $5,000, que significa, digo, $1,500 más. ¿Quiénes en el Tribunal Supremo Electoral ganan eso? Y si en realidad, a ver, para decirlo en buen salvadoreño, es un sueldo que es devengado justamente por estas personas al interior del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuántas de estas personas han sido contratadas por el Tribunal Supremo Electoral y han justificado de verdad el pago de $5,000? Sí, bueno, precisamente son de las inconsistencias que yo he señalado a la entrada, de decirle de que precisamente en los despachos también habían personas que ganaban más que por ética no lo puedo mencionar en este momento, porque no tengo el detalle. En cada uno de los despachos también había más de algún asesor que ganaba un sueldo mayor al del presidente, que por cierto, voy a saludar a mis hijas que me están pidiendo más mesada, porque piensan de que yo iba a ganar $5,000. Que dijeron, ahora sí, papá. Ahora sí, creo que me puedes comprar todas las cosas y toda la cuestión, y resulta de que no es así, Y con los descuentos, usted tiene un descuento de más de $900 también para más de algún extorsionista que esté escuchando este programa, del presidente del tribunal. Así es de que decirle de que sí nos llevamos esa sorpresa, a mí me parece, yo les digo, esto ¿Cuántas personas hay en calidad de asesores y que devengan un sueldo más o menos de $5,000? No estoy pidiendo nombres, ¿no? No hay muchos, no hay muchos. Y es más de $5,000, le quiero decir. Hay no más son de $5,000, sino que la persona esta gana más de $5,000. ¿Cuánto gana? Y subrayarlo porque están un poco molestos al interior del Tribunal Supremo Electoral. Algunos dicen que están desmotivados con un salario de $5,000. No le puedo creer. Entonces yo de verdad no me sentiría muy desmotivado si yo lo ganara en calidad de... No son ni siquiera asesores de despacho, sino que es un técnico. Pero es un técnico que maneja, oigan bien, y es delicado, todo el registro electoral, y tiene control y tiene las claves secretas que no las tiene ni el presidente. Eso ¿Por qué no las puede tener el presidente? Porque usted no tiene acceso a esas claves, porque para ello necesita usted tener el voto mágico del organismo colegiado, que son 4 votos, ¿ya? Y ahí hay complicidad, yo así les digo, ¿ya? Si no tengo el voto cuarto de un magistrado, que sería, debo decirlo con claridad, el llamado a los partidos políticos, a ayudarnos a hacer buen gobierno, hacer rendición de cuentas y hacer una administración transparente, porque yo les digo, y lo dije en la prensa gráfica, de las cosas que yo dije, porque hay unas cosas que yo no las dije, sino que el periodista de repente es muy creativo y se las inventa y tiene ese derecho también a esa creatividad, decirles de que en el Tribunal Supremo Electoral, aclararle a la población
hay una estructura que yo le he llamado que es una maquinaria que se activa con conciencia propia. Es decir, una especie de monstruo que se duerme o se despierta sin que nadie lo active. Dependiendo del momento. Dependiendo del momento, pero sin que nadie lo active, de repente se ha tomado una decisión. ¿Ya? Denunciar que el día de ayer, por ejemplo, nos cortaron las comunicaciones. Nos quedamos incomunicados. Yo tengo un teléfono supuestamente hasta con roaming, que estoy tratando de utilizarlo de manera austera también, ¿verdad? A nivel internacional hemos limitado porque había un presupuesto para roaming también demasiado alto y mejor comunicarnos por WhatsApp o correos electrónicos, claro, que es mucho más barato también. Entonces, mi teléfono se supone que es ilimitado. Las comunicaciones fueron bloqueadas el día de ayer. El día de ayer fueron bloqueados. Cuando estábamos también preparando el cierre del padrón electoral, para que tenga una idea de la población, nos llegaron a cortar la energía eléctrica, ¿ya? Y nos dijeron que bajáramos las palancas, ¿va?, de todos los aparatos eléctricos porque iban a cortar la electricidad. Y cuando usted pregunta, perdone, ¿quién dio la orden? Cuando yo pregunto, da esta orden? No, o quién más bien no ha cumplido con ese mandato, porque basta que pague $17,000 que están en el presupuesto ordinario, porque ni siquiera es extraordinario, para pagar los servicios de electricidad, nos enteramos de que no se ha presentado el requerimiento. Entonces son como mensajes, y de hecho hemos visto movimientos a partir de estas noticias que debo aclarar con toda transparencia. Algunas noticias las ha presentado el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y el escándalo se produce a partir de los datos que da. Yo he tratado de manejar con mucha prudencia algunos datos y no he dado nombres todavía. Me reservo ese derecho también de darlos, porque si las elecciones, yo he dicho, se van a sabotear, porque si usted no va a tener un presupuesto adecuado, que el adecuado para ellos internamente, y que ellos lo prepararon y lo cocinaron y lo planificaron de 36 millones, o antes eran 44, podían ser hasta 70, si no se producen estos detalles, que muy bien lo ha hecho el ministro de Hacienda, ya, de detectar una serie de inconsistencias, de incongruencias, en gastos superfluos que le pudiéramos llamar, esto no se hubiera revelado. Casi la diferencia es de $10 millones, ¿no? Es de 10 entre millones lo que solicitaban y lo que fue aprobado. Así es. ¿En qué aparentemente, y según lo que usted ha podido detectar el presidente del tribunal, se iba a utilizar estos $10 millones? Básicamente, por ejemplo, los grandes detalles allí son, el otro día discutíamos con un técnico, con los supuestos expertos pues, que hay al interior del Tribunal Supremo. Y no son capaces de someterse a un interrogatorio. Por ejemplo, alguien dice, donde está cargado el mayor presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, 15 millones estaban planificados para la organización electoral. Y son gente, le quiero decir que dentro de estas organizaciones, dentro de estas estructuras, hay gente muy buena que está entendiendo el mensaje de que hay un nuevo organismo colegiado que quiere llegar a trabajar y hacer las cosas con base en la ley y la Constitución de la República. Entonces, porque han estado acostumbrados a no hacer las cosas con base en la ley, sino que con base en arreglos políticos, con base en llamadas y una serie de cosas que se hacen allí. Entonces yo les digo, lo que no está planteado en la ley, no nos podemos salir pues de ese camino. Más bien ese sería el camino correcto. Ya si la ley plantea una situación que no nos parezca, tenemos el derecho también a inaplicarla o a solicitar una reforma, etcétera, etcétera. Entonces sucede que ahí donde están concentrados 15 millones, aparece un sujeto justificando que antes necesitaba 110 vehículos para alquilarlos. No me pregunte qué empresa está vinculada con el alquiler de vehículos, porque eso, estoy sufriendo hasta alguna serie de llamadas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, de 110 vehículos, como el ministro de Hacienda le da menos presupuesto, él decide, por ejemplo, que ya no va a ser voto residencial, o decide que ya no va a tener 21 sedes, sino que va a tener 14 sedes. Él lo planifica. Sin que nadie, digamos, sin someterlo a consulta de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Menos mal que nosotros, algunos somos investigadores y ya tenemos diagnosticado cada uno de los elementos que comprenden los 15 programas del plan. ¿Y esta es la persona que gana más de $5,000? No, este es otro. Este es otro, digamos, de la cadena. Y le quiero decir, es una persona muy técnica en el campo que hace y que la defienden algunos magistrados, hay que decirlo así concretamente. Él no necesita defenderse porque lo defienden. Hay gente que defiende a los otros dentro del organismo colegiado. Y por eso no obtengo el voto mágico cuarto, ¿ya? Y eso hay que decirlo, es una responsabilidad del organismo colegiado, debo denunciarlo. Si usted no tiene el cuarto voto, el presidente no puede hacer absolutamente nada. Prácticamente está anulado, digamos. Está anulada, yo he denunciado que las funciones del presidente han sido usurpadas, porque en el Código Electoral... ¿Por este grupo o esta argolla? Hay una estructura administrativa al interior del tribunal que usted no puede mover absolutamente nada si esa estructura no se lo permite. De hecho,
hay cosas vergonzosas, por ejemplo, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y esto sí lo debo decir porque yo de repente denuncio todas las cosas, y lo he dicho que lo iba a denunciar. Hay magistrados que salen a hacer llamadas telefónicas para que ver si el técnico autoriza lo que se está aprobando dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y uno de ellos es ese técnico que gana los $5,000, que por cierto ha hecho otra serie de acciones, ¿verdad? Que o sea, poco a poco van a ir es el que saliendo. toma la decisión al final, ese técnico, para ver si autoriza Le o no. cuento este problema y lo denuncio ante la población, no importa que esto me cueste el cargo, ¿ya? Que los diputados ya no me vuelvan a elegir o que haya una revancha, o que la misma sala de lo constitucional me declare inconstitucional y me quede sin empleo, porque también ya la Universidad de El Salvador me dejó sin empleo. Decirle de que esta estructura administrativa que hay al interior del Tribunal Supremo Electoral es la que toma las decisiones sobrepasando a veces acuerdos del organismo colegiado. Por ejemplo, hemos tenido que tomar un acuerdo que la ley ya lo plantea, que den informes, que cada una de esas jefaturas brinden informes a la auditoría interna, porque se negaban a dar los informes. Ojo, a una auditoría. Hemos tenido que ordenar nuevamente que den los informes. Por ejemplo, como le decía, el presidente del Tribunal Supremo Electoral no tiene las claves para accesar al padrón electoral. Yo quiero volver a ese tema porque esta persona de verdad es el superpoder, ¿no? Al interior del Tribunal Supremo Electoral, por la forma que usted me lo describe. Es la persona que maneja las claves y que está encargado del registro electoral, ¿no? Las claves al interior del Tribunal Supremo Electoral que no las tiene ni el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Esta persona tiene un poder de decisión muy fuerte al interior del Tribunal Supremo Electoral. Poder de decisión al grado tal que los partidos, algunos partidos políticos, están pidiendo que se cumpla con el artículo 20 del Código Electoral, que le mande enviar un padrón electoral para corregir errores evidentes, porque estamos en la consulta ciudadana. Los errores evidentes implican que su fotografía puede estar mala, pero ellos han decidido que no le van a poner fotografía, ¿ya?, al padrón electoral. ¿Han decidido eso? Han decidido y ¿quién lo ha decidido? Lo ha decidido técnicamente. Nos querían justificar que no se podía colocar la fotografía. Entonces, hombre, ¿cómo corrige usted un error de su fotografía? Que el DUI no le puede coincidir porque ya detectamos esos errores y usted no lo va a poder corregir. Y acordamos enviar, digamos, el padrón electoral como lo manda el artículo 20. ¿Y cómo lo manda el artículo 20? Dice, sus datos por orden de apellido, debe de estar ahí, digamos, sus números correlativos y incluyendo la fotografía. El artículo 20 lo podemos leer. Pero para ellos no se puede enviar la fotografía. ¿Y han tomado la decisión de no incluir la fotografía? Y han tomado la decisión. No, pero además no tengo el voto, ¿ya? Cuarto, oiga bien, de un magistrado o de dos magistrados, si pudiéramos tomarlo por unanimidad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hablar de transparencia? Si usted no le va a enviar un padrón con fotografía al elector, ¿ya? Eso es una vergüenza en realidad. Ahora, esta gente, esta cadena, esta argolla, como quiera llamarle, presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿se activa con qué intención? ¿Y a quién responden? ¿Son miembros de partidos políticos? Son la estructura heredada, ¿va?, entenderá, por partidos políticos que gobernaron anteriormente el tribunal. Cada uno responde y se hacen llamadas entre ellos y hacen una serie de cuestiones. Entonces, cuando nosotros queremos gobernar con base en la Constitución y las leyes, y además me chantajean que hay un recurso de inconstitucionalidad y que van a presentar otros también. Entonces, yo estoy bajo un filo de la sala de lo constitucional de un sujeto, ¿verdad?, que ha puesto ese recurso, que pone 80 recursos en la sala, y me dicen, bueno, va a tener la respuesta en la Asamblea Legislativa, ¿ya?, si no vota de esta o la otra manera. Y lo otro, la amenaza de la sala, que como yo he sido muy crítico también de esa sala, ¿verdad?, que me van a declarar también inconstitucional. Entonces, y a eso le suma la situación al interior. Y a eso le suma la situación al interior. Usted le está describiendo un Tribunal Supremo Electoral secuestrado por esta gente. Secuestrado prácticamente por un aparato administrativo, pero se preparó de esa manera. Se preparó de esa manera. O sea, de tal manera que si llegaba un presidente que en un momento dado quisiera hacer las cosas bien, no lo iba a poder hacer porque todo está en manos de un organismo colegiado que necesita 4 votos y además un aparato administrativo en donde se conocen también. Oiga, Julio, la pregunta es obligatoria. ¿Por qué Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, no denunció esta situación? Nunca le escuchamos decir eso. Debo entender de que, digamos, Eugenio Chicas en un momento dado también fue víctima de esto. Y lo hemos platicado con él, ¿verdad? Yo creo que hay que ser también muy transparentes y decir de que digamos, el sistema democrático del país ha tenido muchos avances debido precisamente a cierto empuje que le implicó la administración anterior. Hay que decirlo también así, ¿va? Pero son unas elecciones que tienen como mucho
como mucha cosa de cubiertos, ¿verdad? Muchos coloridos, de muchos colores, muy fantástica, muy bonita, que nos podemos parecer a una elección de un país de Europa, si quiere, de primer mundo, ¿verdad? Pero a su base seguimos teniendo problemas, por ejemplo, con el voto residencial. ¿Cuánto nos cuesta invertir en un voto residencial? Que al final, ¿cuántos votantes nuevos tenemos por haber acercado las urnas? Todos esos son detalles esenciales. Por ejemplo, yo he llamado a los técnicos y les digo, ¿quién me dice que lo que ustedes me están diciendo, que es la última maravilla o la octava maravilla, digamos, me lo puede demostrar? ¿Dónde están las evaluaciones hechas por universidades? ¿Dónde están las evaluaciones hechas por consultorías internacionales? No hay ninguna evaluación. Debemos de confiar en la palabra de cada uno de ellos, que son los expertos, para decir que las elecciones son las mejores. Interesante, del mundo. Ha habido un gasto excesivo en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sí, comenzando, digo, por el pago de estas personas, no sé cuántas son, pero que uno de ellos, dices tú, va más arriba de los $5,000, sí. Pero hay otros que ganan esa cantidad, más que lo que gana un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que hablar sobre lo que está pasando al interior del Tribunal Supremo Electoral y de cómo se justifica o no se justifica algunas plazas, de cómo hay personas, como lo dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es una especie de argolla que administra el Tribunal Supremo Electoral y que de repente ignora decisiones del colegiado, ¿no? Personas, por ejemplo, que utilizan su tarjeta de crédito, ¿verdad?, personal, para pagar deudas del Tribunal Supremo Electoral y después quiere que se le reintegre esa plata. Digo, algo que no es correcto en ninguna administración. Y sin saber si en realidad pues ese gasto se ha hecho para el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que son las cosas que están pasando y de las que obviamente hay que trabajar en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es la relación con los demás magistrados? ¿Qué dicen de esta situación los demás magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Sí, le explicaba, bueno, esa información también que usted está sacando, bueno, es una información... Eso me comentaba ayer una persona que trabaja al interior del Tribunal Supremo Electoral, me lo estaba diciendo. Bueno, hay una serie de detalles que de hecho nosotros estamos pidiendo precisamente auditoría y algún auxilio también, ¿verdad?, de algunas otras entidades, porque si no tengo el voto mágico de los 4 votos, yo hasta de manera irónica les digo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque ellos ya saben cuál es mi carácter y saben que vengo de la Universidad de El Salvador, de hacerle marchas al mismo ministro de Hacienda porque nos conceda el presupuesto. Yo siempre digo las cosas y se las digo a quien se las tengo que decir, así como quiero que me digan también a mí las cosas para poder defenderme. Esperaría poder defenderme de esos recursos también que han interpuesto, donde se cuestiona incluso hasta mi competencia notoria. Y yo por eso decía que era ignorancia grave e inexcusable, y la Corte Suprema tendría que ver a este abogado, porque cuando la competencia es notoria no tiene por qué demostrarla. Y ese es un conocimiento básico en materia de teoría de la prueba. Y basta que usted clique en internet quién es Julio Olivo Granadino y le van a aparecer mis libros publicados, los títulos desde licenciaturas hasta doctorado, etcétera, etcétera. Pero bien, ahí estamos entre la espada y la pared. Decirle, yo quisiera seguir suscribiendo esto. En un momento dado, por ejemplo, Eugenio Chicas, para tener una idea, no podía él ser el representante, a pesar de ser el presidente del tribunal, ante el Registro Nacional de las Personas Naturales, ¿ya?, para tener una idea, porque eso tenía que ser votado por el organismo colegiado. Necesitaba obtener 4 votos para poder ser el representante hasta este organismo colegiado. Es de que simple y sencillamente, porque esa es la estructura colegiada del Tribunal Supremo Electoral, él no podía obtener este 4º voto y por lo tanto, aunque fuera el presidente, y hay una disposición que le dice que él es el representante legal del Tribunal Supremo Electoral, imagina el mundo al revés, él no podía representar al Tribunal Supremo Electoral ante el Registro Nacional de las Personas Naturales. Es el mundo del absurdo, si usted quiere. Entonces, eso es lo que sucede acá. El presidente está prácticamente de manos atadas y solo tiene una función, que es la función de vigilar los asuntos administrativos.
pero cualquier contrato, eso debe quedarle claro a la población, en aras de la transparencia y para cuidar también por lo que voy a responder o no voy a responder, que creo que tengo que responderlo ante la ciudadanía. Para poder contratar a una persona, para poder despedir a una persona o iniciarle un proceso con todas las garantías de la ley, si ha cometido algún ilícito, para poder aprobar presupuestos, para poder aprobar cualquier situación, necesito el voto del colegiado, 4 votos. Algunos se van con mayoría simple y otros con mayoría calificada, pero asuntos como contratos y todo eso, y aprobar un presupuesto u otro, o aprobar un programa del Plagel o otro, o disminuirle a un programa del Plagel o no disminuirle, ¿ya? O que me manden el registro electoral o no me lo manden, ¿ya? O autorizar a un técnico para que haga o no haga algo, necesita el 4º voto de ese Tribunal Supremo Electoral. De ahí que hacerles un llamado directo, ¿verdad? A la licenciada Medina, así ya con nombres y apellidos, claro, y al licenciado Eugenio Telles, quienes estaban defendiendo el presupuesto de los 36 millones a capa y espada. Y les dije, nos vamos a ver en la Asamblea Legislativa para ver quién tiene la razón o no. Y les adelanté, tengo información de gastos excesivos. ¿En qué? En horas extras, tengo información de gastos excesivos. ¿En qué? En arrendamiento de vehículos, en arrendamiento de locales, ¿verdad? Ustedes deben de tomar una decisión. Cuando yo hablo del organismo colegiado anterior y me estoy dirigiendo a ellos, ustedes van a formar parte del pasado del Tribunal Supremo Electoral y ustedes van a ser del organismo colegiado anterior porque lo fueron, ¿verdad? Y votaron y ejercieron poder también en ese organismo colegiado anterior, o deciden formar parte del nuevo organismo colegiado. Ustedes toman esa decisión. ¿Y cómo será el nuevo organismo colegiado? El nuevo organismo colegiado que no está dispuesto precisamente a tolerar cosas como estas, ¿ya? Así de simple, ese es el mensaje. ¿Hay actos de corrupción en todo esto, crees tú? ¿Se puede llegar a configurar el acto de corrupción? Me tengo que remitir a las pruebas y además tengo al licenciado Oscar Rivera Morales, ¿verdad? Como asesor jurídico, que me vive recalcando, si no tenés pruebas sobre esto, ¿verdad? Mejor no te metas en ese terreno, porque puedo tener el boomerang y a mí me puede cortar al final la navaja, después de regresar. Entonces yo no podría hablar ahorita de actos de corrupción, pero que la población misma juzgue, ¿ya? Si esto es mala administración, ¿verdad? Si es administración fraudulenta, etcétera, etcétera. Entonces lo que sí puedo decir que estamos comprometidos a realizar las investigaciones correspondientes y vamos a pedir el auxilio precisamente de las instituciones. El día de ayer tenía una reunión precisamente con algunos magistrados de la Corte de Cuentas de la República que me han citado ante las noticias que se están presentando, si la Corte puede actuar de oficio o no, y qué pasa con el nuevo proceso electoral, cómo hacemos para controlar cada uno de los fondos que se van a administrar dentro de ese proceso electoral. Es decir, porque una cosa es lo que ya pasó y otro es cómo hacemos nosotros para controlar cada uno de los programas del Plagel, en donde a un sujeto de repente usted le da 30,000 vales de combustible y él dice que se los ha gastado completamente todos. ¿Quién me dice que en realidad todos los vehículos que utilizó no estaban solo estacionados en los parqueos? ¿Ya? Como una señora que me estaba... Y que al final los vales se fueron para otro lado. A usted ya como presidente le llega información de todo tipo. Una señora en Santana me dice, mire, tiene razón en lo que usted está diciendo. A mí me alquilaron, dice, una casa y primero me llegan a decir, mire, ¿por qué le va a poner? Ella cobraba $200. No, póngale más a esa casa. Pero no crea que por un acto de corrupción, sino que póngale más, le dicen, póngale 300 o 400, porque el Tribunal Supremo Electoral se va a tardar en pagarle. ¿Ya? Imagínense lo que hace un funcionario del Tribunal Supremo Electoral. Y luego me dice, llego a ver la casa y pasaron 2 meses y no la estaban utilizando. Yo nunca había alquilado una casa que tuviera esas características. Hasta le dijeron que ella podía estar ahí. No se puede hablar de actos de corrupción, pero podemos hablar, por ejemplo, de acciones innecesarias, ¿no? Sí. O de recursos adquiridos por el Tribunal Supremo Electoral que al final no era necesario adquirirlos, como usted lo está diciendo, por ejemplo, locales para el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, como el que está describiendo en este momento, o alquiler innecesario de vehículos. El Tribunal Supremo Electoral, eso le decíamos a esta persona que llegaba a justificar que necesitaba todavía 72 vehículos. Yo le digo, yo ya dije públicamente que los vehículos que está recuperando, eso es otra cosa. Porque a los despachos con la nueva administración, a mí me habían asignado, por ejemplo, 2 vehículos. Por supuesto, yo no voy a andar en 2 vehículos al mismo tiempo. Ni siquiera me han dado PPI, ahora que ando corriendo peligro, ¿verdad? Entonces,
recuperamos un vehículo nacional que está asignado a una unidad de transporte también, que funciona también de la misma manera, como una maquinaria en donde usted no sabe. De repente nos dicen, vimos un vehículo en Cojutepeque, vimos un vehículo el domingo no sé qué, vimos un vehículo que llevaba una moto acuática. Nos viven denunciando cosas, porque no tenemos control sobre ese aparato, así simple y sencillamente. ¿Ya? Es simple. Pero ¿por qué no hay control sobre esos aparatos? ¿Es por la falta de información, por la falta de transparencia? No hay control con que se manejan no, porque el Tribunal Supremo Electoral está diseñado precisamente para eso. ¿Para qué? Está diseñado con una estructura administrativa que no depende del presidente. El presidente está anulado y no puede darle órdenes a esa estructura administrativa. Esa estructura administrativa depende de las aritméticas del organismo colegiado, ¿ya? Y como hay gente ahí que los conoce también y son de confianza de ellos, entonces esa estructura administrativa depende estrictamente del organismo colegiado. Y si yo no logro obtener el cuarto voto, ¿ya? El presidente no puede hacer absolutamente nada, porque con el cuarto voto, si quiere, le abro expediente y le abro un proceso a este sujeto que gana más de 5,000 dólares. Ahorita me acabo de pelear, no quería firmar yo el presupuesto, así de simple. Y me urgieron a que lo firmara porque los plazos están por finalizar y no sé qué. Eso sí lo tenía que firmar el presidente, solo rubricarlo, porque ya está aprobado por el organismo colegiado, va por unanimidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo no voy a firmar eso mientras no se suspendan los contratos de arrendamiento totales. Entonces, la lógica era, el plazo del contrato no ha vencido. Entonces, espero que después nosotros nos deshagamos de algunos contratos en donde no hay ni personal. Que no depende de usted, por lo que no depende también de mí. Entonces, decirle, todo depende de ese organismo colegiado. Por eso el llamado a los magistrados que tienen el voto mágico y a los mismos partidos políticos. Si van a seguir permitiendo que estas cosas sigan sucediendo, ¿verdad? Si van a seguir permitiendo que estas cosas sigan sucediendo, o vamos a cambiar. Y son 3 principios que ya los aprobamos. Buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas, no es más. Y yo creo que todos compartimos. Yo les ponía la metáfora a alguna gente, porque llegamos a la Comisión de Hacienda y tanto la gente de Arena, del FMLN, del PCN y de los otros partidos políticos aplaudieron los principios que estábamos planteando, de transparencia, buen gobierno y que vamos a rendir cuenta. Y esperamos que rinda cuenta y vamos a rendir cuenta. Después de pasadas las elecciones, les vamos a decir cómo gastamos. Pero para eso hay que transparentar lo anterior. Y hay que saber cómo funciona el Tribunal Supremo Electoral, porque cuando usted me dice de repente, perdone, presidente del tribunal, me dice, mire, hay una persona que es el que tiene las claves del Tribunal Supremo Electoral y no se las dice a nadie, no le dice, que es el encargado del registro también, ¿no? ¿Sí? No le dice ni al presidente del Tribunal Supremo Electoral, aun cuando, digamos, el colegiado le exija, no la dice, no revela, no da esa información. Y no solo eso, sino que él lo hace firmar, me enviaron a mí una declaración jurada, menos mal soy abogado, que mi mamá decía que me fui por malos caminos en la vida, pero luego por eso me dediqué a la docencia universitaria, no he ejercido mucho el derecho. Para hacerle caso a la mamá. Para hacerle un poco de caso a mi mamá. Entonces, esta persona no solo no da las claves, sino que toma decisiones concretas sobre estos registros electorales, ¿no? Entonces eso no puede suceder. Bueno, iba a mencionar esto que me estaba porque usted me mete en diferentes temas. Me envía una declaración jurada para que el presidente del Tribunal Supremo Electoral jure, ¿verdad?, en un acta notarial, bajo los oficios de él, que yo no voy a revelar ningún dato si él me proporciona claves de acceso al registro electoral. Esto es el mundo al revés, y lo mando a llamar y le digo, ¿cómo es posible que usted me esté queriendo hacer firmar a mí cuando quien la tendría que firmar es usted? ¿Dónde está su declaración jurada? De que usted no va a revelar también Quería datos. Sorprender, me imagino. O sea, ¿no? Una serie de cosas. Me enviaron hasta una solicitud de empleo, pues, para que yo la llenara. Tenía que completar el presidente una solicitud de empleo ante ellos. Tenía que solicitarles empleo a ellos. A mí me parece una ofensa, y lo dije delante del tribunal, si las cosas son así, yo no vengo a solicitar empleo, vengo por decreto de la Asamblea Legislativa nombrado. Pero como las cosas se hacen ahí de una manera en que se ha estado acostumbrado a hacer desde la época primitiva, en materia electoral. Y esa persona, no me interesa saber si pertenece... Digo, el nombre, el partido político, si hay un partido político al que pertenece, ¿no? Pero sí me gusta saber si es militante, me gustaría saber, y creo yo que la gente quisiera por lo menos saber si es militante de un partido político determinado. Recuérdese que nosotros estamos tratando de regular y hemos llamado a los partidos políticos a firmar un pacto, que le hemos llamado por la democratización
del sistema electoral en El Salvador. Ajá. Nos reunimos con ellos y yo creo que todos han tenido a bien firmarlo respecto a la campaña anticipada. Entonces yo no podría, digamos, formular un juicio de eso porque se podría entender que el tribunal, el presidente está tratando de cargar los datos. Claro, más bien solo hay que explicarnos esto. No, ahí hay de todo. Pertenece a un partido nada más. Hay que decirlo, digamos, ahí hay una estructura que corresponde a todos los partidos políticos. Incluyendo el FMLN. Incluyendo el FMLN, y hay que reconocerlo, incluyendo también al FMLN que cobraron también horas extras. De todos los partidos políticos cobraron horas extras. Hay que decirlo con toda transparencia, ¿verdad? Así como hay buenas personas en la vida, también hay malas personas, y hay algunos que dicen que son revolucionarios y aparecen también con este tipo de ejemplos. Entonces, yo decirlo con toda transparencia. Más bien, la idea es de que estamos tratando de corregir las cosas. Me gustaría de hablar del protocolo, por ejemplo, de viajes que se estaba hablando. Y de algunas correcciones, si usted me permite. Sí. Vamos a hablar también de cosas positivas, de cómo, por ejemplo, dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral, mire, ¿a qué tribunal se quiere sumar, no? ¿Al tribunal anterior o a ese tribunal que está planteando y que se ha planteado principios básicos como transparencia, por ejemplo, como tú lo has mencionado? Pausa, regresamos en breve. Conversando esta mañana con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, en breve vamos a ir, más adelante creo, ¿no? Con Francisco ya cuando estemos cerrando también para conocer cómo está la situación en torno al expresidente Francisco Flores. Estamos siguiendo de cerca esta revocatoria de la Cámara Primero de lo Penal que, revocó la decisión del juez Levis Almiro Orellana que decidió mandar a su casa al expresidente Francisco Flores. La Cámara Primero de lo Penal ha dicho que deja sin efecto esa medida y en cualquier momento se podría dar el traslado del expresidente Francisco Flores a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Julio, perdone, pero le quiero dar el espacio para que me hable también porque es importante sobre este tema de aparentes familiares suyos, sobre este tema también de la política de austeridad que piensa usted aplicar en el tema de viajes, ¿no? Sí. Para empleados del Tribunal Supremo Electoral, incluyendo, por supuesto, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Correcto, sí, le agradezco por ese espacio. Quizás solo volviendo al tema, porque casi todas las notas son negativas y recordarle a la población que tenemos una elección que está a pocos meses, ¿verdad? 1 de marzo. Entonces hay una serie de readecuaciones que van a tener que hacer porque se había planteado varios escenarios. Menos mal que nos planteamos, aunque algunos no lo vieron bien, varios escenarios probables, ¿verdad? De una asignación presupuestaria. Entonces el escenario de los 25 millones y medio es el que estaba más cercano a los 26 millones que ya nos habíamos nosotros planteado. Igual nos planteamos 28 millones, 30 y 32. En un ejercicio didáctico, todos los técnicos del PLAGEL llegaron a hacer exposición. Por supuesto que con 36 millones se hubieran podido hacer mucho más cosas, si quieren, hasta lujosas, pues, unas elecciones lujosas, pero yo entendería que ante un país con la crisis de recaudación de impuestos que tenemos, ¿verdad?, donde algunos sectores no quieren colaborar también con los impuestos para, digamos, asignados al gobierno en ese principio de solidaridad en materia tributaria, debo entender de que le hace falta presupuesto, reitero, a mi universidad, 4.7 millones a la Universidad de El Salvador, que están por asignarse porque ya se están quedando, me dicen, sin salarios para este mes, ¿verdad? Le hace falta a salud, a seguridad 5 millones que le estaban haciendo falta y a otras instituciones. No nos podemos dar el lujo de planear y que nos vengan a sobrar, como dijo el ministro de Hacienda, 2 millones y medio de la elección del 2012, cuando a otras instituciones les hace falta. Eso en primer lugar. Entonces, decir sobre el pago de horas extras, usted ya ha mencionado bastantes datos, los periódicos han mencionado datos que los ha aportado el ministro de Hacienda en ese análisis técnico, científico que él ha realizado de la parte tributaria. Decirles de que sobre ese aspecto, ¿verdad?, no estamos negando que de acuerdo al derecho laboral, al Código de Trabajo, algunas personas van a necesitar pagarle horas extras, porque ese mensaje se ha trasladado al interior del Tribunal Supremo Electoral. Que ya no va a haber horas extras. Y algunos magistrados están diciendo que ya no van a haber horas. No, sí deben de haber, pero hay que pagarlas con base en lo que dice la ley. Pero además,
se está planteando, al menos desde la presidencia, limitar el número de horas extras que una persona puede hacer en el mes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el despacho, desde ya les envío si quieren, este saludo al despacho de la presidencia, que no se van a percibir más horas extras que ya están dispuestas en la ley. Y además se va a establecer un techo salarial para el pago de esas horas extras, porque usted no lo puede poner que una persona que gane más de $2,000 o $1,500, ese era el techo, porque es un techo demasiado arriba, entonces va a pagar demasiadas horas extras. Entonces la idea es establecer un techo para continuar con esa política de transparencia, no tanto de austeridad, sino que de transparencia y de buen gobierno. Decirle también que respecto a los viajes, ¿verdad? Se está aplicando una política en donde primero se va a limitar el número de integrantes, ¿verdad?, que participan en cada una de las misiones oficiales, ¿verdad? Espero que en el próximo colegiado, si el colegiado también da ese cuarto voto mágico, ¿verdad?, aunque creo que esto se podría aprobar por mayoría calificada, y si no, simple y sencillamente va a ser unas disposiciones de la presidencia, ¿verdad? Aunque el presidente no firma las autorizaciones tampoco para que ellos y habrá que ver si las aplican al final, ¿no? Habría que ver también si se aplican. No, yo me voy a cerciorar de eso porque si no, no voy a dar mi voto también. Y voy a razonar mi voto también en abstención, como ya lo he hecho. Entonces, la otra cosa sería limitar las misiones oficiales a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos, fines y metas. Vean que hasta lo traigo redactado. Presentación también de informes. Luego de que usted realice una misión oficial, debe presentar un informe precisamente si los objetivos de la misión estaban acordes con la misión que usted pudo realizar. Lo otro, que también se ha hablado en los medios de comunicación, se le va a dar preferencia a las misiones oficiales en donde estén cubiertos boletos aéreos y estadía, salvo excepciones, ¿verdad? Y aquí también hay algo importante que los medios de comunicación deben de comprender. Hay viajes que no se pueden dejar de hacer. Yo he dejado de hacer una serie de viajes precisamente por esto de los escándalos. No son menos de 5 viajes, porque recordemos de que hay procesos electorales en todo el mundo, y el Tribunal Supremo Electoral también no se puede aislar, y yo no puedo venir en una política de franco retroceso a la que había realizado el expresidente Eugenio Chica en esa relación internacional, que es necesaria esa cooperación con organismos electorales para que el país no quede aislado. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Si el presidente del Tribunal Supremo Electoral no va o no asiste cuando lo invitan como presidente a un organismo determinado, o no asiste, por ejemplo, a hacer observación, o no mandamos una delegación para hacer observación en un país determinado, que ahorita hay elecciones en diferentes países, en Chile y en Bolivia, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ellos tampoco van a venir a hacer observación electoral acá. No es una política más o menos de reciprocidad. Eso se llama política de reciprocidad en materia internacional. ¿Qué es lo que estamos castigando? El abuso de esa política. Y por cierto, ahorita paso a aclarar algunas consideraciones que publicó el periódico La Prensa Gráfica a través de un señor de apellido Gutiérrez. Primero, ¿verdad?, que él establece de manera, debo entenderlo en la redacción, pero yo entendería de manera maliciosa un llamado a este periodista de La Prensa Gráfica. Dice el presidente que es pariente, dice, del diputado Guillermo Olivo. En primer lugar, aclararle que no necesité ayuda del diputado Guillermo Olivo, ¿verdad?, sino que el FMLN, por derecho constitucional, me propuso. Y debo entender por mis méritos académicos, porque yo era el decano de la facultad y además salía de vez en cuando en algunos programas de televisión, haciendo análisis y todo, y además tengo el currículum que me respalda. Decirle que al diputado Guillermo Olivo tuve el gusto de conocerlo el día precisamente en que me estaban nombrando, porque él vio que era Olivo y estaban nombrando, ¿verdad?, a un supuesto pariente. No soy hermano, no soy primo hermano, ¿verdad? No es mi hijo, ni él es mi padre. Entonces no es ni pariente ni dentro del grado no hay ninguna de relación. Primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto grado, ¿verdad?, de consanguinidad, que sería casi imposible. Sino que en Sonsonate hay una calle que se llama Los Olivos, y hay varias ferreterías que llaman Los Olivos, así como otras se llama Aguilar Hermanos, pero de repente no es usted pariente. Entonces tenemos un parentesco, y sí me gustaría, digamos, encontrarme pariente. Y en este cargo le quiero decir que algunos parientes que yo consideraba hasta muertos han resultado que están vivos. Importante. Presidente, además de estas dificultades, a pesar de estas dificultades que se plantean en el Tribunal Supremo Electoral, como esta situación del poco poder que tiene, en este caso el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y de esta
especie de argolla que funciona, que usted ha denunciado. ¿Podemos tener la confianza, los salvadoreños, que las próximas elecciones se van a desarrollar dentro del marco de la normalidad? Porque incluso en un momento se habló de que se podía poner en riesgo el proceso electoral, ¿no? Por la no aprobación del presupuesto a tiempo. Decirle que todavía el día de ahora recibo un dato que hemos iniciado la consulta ciudadana, incluso sin haberse aprobado el presupuesto. Hay muchas cosas que se pueden hacer y nos habían contado que no se podían hacer. El llamado quizás a cada uno de los empleados del Tribunal Supremo Electoral y a los técnicos también del Tribunal Supremo Electoral, primero que tengan la confianza que nosotros vamos a gobernar con la Constitución y la ley en las manos, y eso implica el Código de Trabajo. Ya nos hemos reunido incluso con el sindicato, que está planteando un contrato colectivo y una serie de demandas, algunas muy justificadas, otras no, pero en todo caso las vamos a discutir. Llamarles a que el proceso electoral, ¿verdad?, lo vamos a realizar porque cada uno de ellos juega un papel importante, que ese es el mensaje positivo. Y allá hay gente muy valiosa y que incluso le presenta propuestas alternativas o es más creativa ante estas necesidades que estamos pasando para promover otras ideas. De ahí que no estamos diciendo, por ejemplo, que no se va a contratar ningún vehículo y que vamos a poner toda la flotilla de más de 50 vehículos del Tribunal Supremo Electoral para que la empresa que antes, digamos, se le contrataba, quiebre. No se trata de eso, de quebrar a ningún empresario, sino que todos los empresarios trabajen bajo el paraguas de la ley y la Constitución, ¿ya? No vamos a permitir las trampas, incluso con la empresa que retransmite resultados. Esperamos contratar a la empresa, yo ya lo dije, que cobre menos, no empresas que hasta tienen demandas, oigan bien, demandas en otros países y que han sido contratadas. ¿A qué empresa se refiere? Por el tribunal, la empresa Indra concretamente. Indra tiene demandas internacionales. Tiene demandas, cabal, que estamos investigando y sin embargo era la empresa que se contrataba. Se descarta eso, ¿no? Y estábamos recibiendo presiones también para continuar en la misma cosa, porque no las elecciones se ponen en riesgo y no sé qué. Entonces ahora decir, el Tribunal Supremo Electoral ha conformado una comisión de alto nivel, incluso que la está coordinando, no un técnico, porque querían que la coordinara la misma persona que estamos hablando, el técnico para poder contratar a la empresa. La está coordinando el magistrado Cardosa. Y hemos depositado la confianza en él y él va a tener la responsabilidad en esa comisión de emitir un dictamen de cuál es la empresa que nos ofrece las mejores condiciones, los mejores precios también, que bajen ya esos precios de 8, 7, 6 millones por hacer retransmisión. No está la gran ciencia en esa retransmisión preliminar de resultados, pero sí nos garantiza seguridad jurídica. ¿Se va a hacer retransmisión? Yo siempre lo he dicho, sí la vamos a hacer. El tema es qué empresa la va a realizar y sobre eso sí tenemos que correr, porque el presupuesto que se ha aprobado, el anticipo, si quieren, o el crédito presupuestario de los 12 millones, que tiene a su base los 25 millones y medio, vamos a poder disponer de ellos cuando precisamente se hagan los otros trámites legales, hasta llegar a publicarlo en el periódico, en el diario oficial. Entonces esperamos que las otras instancias funcionen de manera ágil, hacerle un llamado para que el día lunes a lo mejor nosotros podamos ya disponer de ese crédito presupuestario. De lo contrario, estamos en la consulta ciudadana y como dato positivo, hemos instalado ya call center. La persona que maneja una unidad ahí que tiene que ver con la consulta ciudadana, ¿verdad?, se ha instalado con los mismos empleados, ¿ya? Exhortar y motivar a estos empleados. Si a algunos se les tiene que pagar horas extras, hay que pagarlas, pero no en las cuantías ni en los montos que se estaban planteando. Entonces, decirles de que ya tenemos una consulta ciudadana por más de 10.287 ciudadanos que han consultado precisamente ya ese padrón que está instalado en internet y que ustedes ya pueden comenzar a hacer sus consultas. De hecho, se prorrogó el plazo hasta el día 23 de octubre, una semana más, en vista de estos retrasos presupuestarios. O sea que estamos tratando de hacer cosas. Ya tenemos más de 10.000 ciudadanos consultando a nuestro propio call center, porque antes se contrataba a una empresa de un particular para que pudiera estar contestando las llamadas. Hoy lo tenemos nosotros mismos. Nos estamos ahorrando, le digo también, por ejemplo, el Estadio Cuscatlán, que yo no sabía que se pagaban, $10,000 también. ¿Al Estadio Cuscatlán? ¿Por qué? ¿Por utilizarlo? Por utilizarlo como centro como sede para las elecciones, como centro de votación. Hoy vamos a utilizar un parque aledaño y nos ahorraríamos $10,000. Y así igual, la presidenta de la Feria Internacional nos ha manifestado el apoyo, ¿verdad?, para evitar ir a contratar otros locales. Yo creo que sí se pueden hacer las cosas mediante estos principios que yo he planteado, el buen gobierno y la transparencia. Yo creo que se pueden hacer mejores cosas con presupuestos más
reducido. Yo creo que ese es el mensaje a la nación. Mire, solo para que usted sepa, ¿no? A lo mejor no lo ha leído porque ya se publicó en algunos medios de comunicación, pero estoy accesando en este momento a datos que proporcionó precisamente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y por lo cual justificó un recorte de 10.4 millones de dólares al presupuesto que inicialmente presentaron, que presentó, digamos, el colegiado anterior, que era de 36 y algo millones, ¿no? Sí. Que finalmente ya sabe usted la cifra que fue aprobada. A ver, dijo el ministro Cáceres ante los diputados, dio las cantidades cobradas por 7 empleados del Tribunal Supremo Electoral en horas extras, 7 empleados. Al final no es ni toda la gente, no es la gente más necesitada a la que se les ha estado pagando horas extras. Son 7 empleados de los que ganan bien en el Tribunal Supremo Electoral, que andan con buenos salarios y aún así se les ha pagado horas extras, ¿no? A ver, dijo que se ha pagado, juntos cobraron estos 7 empleados, $70,000, 70.125.64. Divida usted 70.125.74 dólares entre 7 empleados del Tribunal Supremo Electoral. ¿De dónde es la estructura? ¿De dónde es la estructura que estamos hablando? Ahí tiene usted la idea, porque de repente dijo, mire, no sea injusto, no le va a pagar horas extras a los empleados, al señor que de repente lo que pasa es ahí manejando 12 horas. A los que andan no en el son campo. ellos. Estamos hablando de 7 empleados que se cobraron 70.125.64 mil dólares. El pasado evento electoral, esto fue solo en el pasado evento electoral, un técnico de la dirección ejecutiva, según el ministro Cáceres, cobró 14.147.22 mil dólares. El Tribunal Supremo Electoral pidió 977.775 para horas extras y lo recortaron al final a 443.000, ¿no? Son algunos de los datos que son espeluznantes. Y por supuesto es indignante saber que personas que pueden estar ganando arriba de 4.000, 3.000 dólares se cobran una cantidad excesiva de cerca de 70.000 dólares en horas extras, cuando hay una gran cantidad que es la base del Tribunal Supremo Electoral que no reciben horas extras o que no cobran horas extras. Quiero agradecerle, presidente del Tribunal Supremo Electoral, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto. No, agradecerle su espacio también y además por trasladar de manera objetiva las noticias a la población. Muchas gracias, un abrazo para usted.